Se acaba de publicar el dato de inflación de Cava. Me gusta, dale, de la ciudad. Lo tiene por ahí. Dio 2,5. Ok. Ahí está. 2,5. Había dado 2,9, creo. Ahí pusiste, ¿qué pusiste? ¿El nacional y el de la ciudad? Claro, es la comparación. Está siempre bastante correlacionado, salvo por algún que otro momento, pero siempre está bastante correlacionado el dato de Cava contra el del INDEC. Pero no miden igual, o sea, no ponderan igual. No ponderan igual, sí. Pero la clave es la tendencia, ¿no? Entonces, cuando vos fijás cuando sube uno, cuando baja el otro, o cuando sube uno, cuando sube el otro, y cuando bajan cada uno. Así que fue un buen dato. Esto, digamos, queda confirmado ya de cara al dato del jueves, que se va a dar el dato de Nación, que la racha alcista en la inflación finalmente se terminó, en donde pasamos del 1,5, ahí tienen, de mayo del año pasado al 3,4 Nación ahora en marzo, y que para abril caería. El mercado está esperando 2,4 según el REM, 2,4 según los break-even de inflación, y ahí están las apuestas. Por ejemplo, AdCap espera 2,8. Hay otros que también... Alto. 2,8. Bueno, sí, por encima de lo esperado. Hay otros que esperan, digamos, también en línea con lo que proyecta el REM. Que el REM es 2,6. 2,4. 2,4 el REM, mira. Equilibra dijo 2,4 también. Equilibra dijo 2,4. Claudio Caraparulo acá dijo 2,5. 2,9. Ah, 2,9. 2,9. Bueno, ahí tenés, ¿ves? O sea, hay unos que esperan por encima del REM y otros que esperan. Pero al margen de eso, ese es el dato de abril. Mirando hacia más adelante, el mercado ve mayores descensos en la inflación, en donde muy probablemente tengamos, creo que te mandé otro sobre los break-even de inflación, también sobre AdCap. ¿Qué serían los break-even de inflación? Los break-even es el diferencial de tasas entre lo que te está marcando la expectativa inflacionaria, entre el diferencial de tasas entre SER, que son los bonos que ajustan por inflación, contra lo que es tasa fija, y ahí vos podés calcular cuál es la inflación implícita que tiene incorporado el mercado en cada uno de los meses de inflación, si vos macheás al mismo plazo los bonos SER contra la inflación, contra la tasa fija. Entonces, bueno, también ahí se espera un 2,4% de inflación según los break-even, que es lo que te está diciendo el mercado, que es donde el mercado pone la plata en función de su expectativa. 2,4 para abril, y seguiría cayendo. Con tema en el gráfico, ahí lo compartimos, pero seguiría cayendo los próximos meses en torno al 1,9, 2%, probablemente para el tercer trimestre, y caería después nuevamente al 1,4% para el último bimestre del año y el primer trimestre del año que viene. Así que... El jueves, entonces, nos enteramos a las 4 de la tarde. Sí, ¿Cuál es el número? Y probablemente 2,4. ¿2,4? 2,4, sí. Si va debajo de 2,4 sería una muy buena noticia. Ahora, la buena noticia es que se da toda la baja, la proyección es todo el año bajando. Bueno, esa es la clave. Hoy la clave está en que, si bien el dato de abril va a ser una buena noticia porque se va a haber cortado la racha alcista en la inflación, lo importante es que la tendencia de la desinflación se vuelve a reanudar. Esa tendencia que hemos tenido prácticamente a lo largo de toda la gestión de Milei, salvo entre mayo del año pasado y a marzo de este año, que son 10 meses, que es bastante tiempo, bueno, ya se termina, evidentemente, y el mercado otra vez reanuda su expectativa de desinflación. Acá está en que el mercado, de alguna manera, antes tenía una expectativa de desinflación más acelerada y ahora más lenta, porque se esperaba que estemos en 1,5 para mayo. Para comienzo de año el REM te estaba mostrando 1,5 en mayo, y ahora lo está viendo ya para última parte del año. Así que, si bien se espera una mayor desinflación, esa desinflación sería más gradual respecto a la que se esperaba previamente. Y para el año que viene, que es un año electoral, ¿podemos llegar a tener una inflación más cercana a un 0? Bueno, yo creo que te lo dije a vos, Seba, hace un tiempo atrás. Para mí sería un éxito que el gobierno pueda cerrar su primer mandato, o este mandato, con un 20% de inflación. Es decir, que le hubiese quitado un 0 a la inflación que heredó. Ahora, ese 20% serían tasas de inflación, probablemente todo debajo del 2% durante todo un año. Entonces, eso me parece que sería un desafío ya más para el segundo mandato, de poder tener una inflación debajo del 20 y apuntando al dígito. ¿Se viene el segundo, Yoso? Y qué sé yo. Depende de tantas cosas.
Yo creo que la macro tiene que reaccionar mucho más fuerte ahora, en esta segunda parte de su gestión. Epa. Los próximos años tiene que reaccionar muchísimo más fuerte, que se llenen más, o se llenen nuevamente los bolsillos de los argentinos, que el proceso de desinflación derrame hacia los bolsillos de los argentinos, que las promesas de inversión con el RIG, el Super RIG y demás, y la baja en el riesgo país, termina derramando en más inversión, más empleo y una macro mucho más saludable, con menor volatilidad, que es lo que se está viendo, porque vos ves que hay menor volatilidad de tasas, menor volatilidad cambiaria, eso tiene que derramar en el nivel de actividad. Si el gobierno llega a las elecciones con un nivel de actividad más robusto respecto al actual, más firme el bolsillo de los argentinos, muy probablemente se venga un segundo... Gana caminando, un decís vos. No, caminando no. Viste, acá caminando en Argentina no hay nada, pero sí. O sea, tendría que, desde el lado económico sí. Después tener las cuestiones más políticas, que eso es lo que más empantana. Porque, por ejemplo, ahora tiene buenas noticias, ¿no? Bajó el riesgo país, se desacelera la inflación. Sí. Tienen un par de datos que decís, repuntó Bueno, un poco por la eso, industria. De hecho, creo, Tiene que volver a ser creo que en recaudación y te va a decís, empezar a dar no lo comparativamente están bien. capitalizando en la opinión pública. Cuando vos ves Sí, porque índices está de el tema confianza en el Dorni. gobierno. Por ejemplo, San Andrés hoy mandó anoche, en realidad, a medianoche, mandaron la encuesta de lo que hacen, la medición esta que hacen mensual de la imagen del gobierno, y los índices son malísimos. Bueno, pero el tema Dorni Ahí está acá te estoy empantanando mirando todo. todo acá. El problema es el tema Dorni hoy en día. Entonces, eso es lo que eventualmente estaría complicando el tema de la imagen. La Pero, desaprobación de Milei llega al 60%, según la Universidad del San Andrés. bueno, qué sé yo. Y las preocupaciones tanto cambió, tan mal se hicieron las cosas desde octubre pasado a hoy, en donde Milei ganó. ¿Con cuánto ganó? ¿Con el 40 y pico por ciento? No, yo no voy a opinar sobre eso. Y Te pero cuento se de la rompió. Universidad de San Andrés algo que me No, parece que planteemos- va con lo que vos estás diciendo. Dice, los bajos salarios y la falta de trabajo son desde hace unos meses lo que ocupa el primer puesto de preocupaciones para los Eso argentinos. estamos de acuerdo. Tercero, la corrupción. Sí. Mirá. Y cuarto, la inflación. Ahora, pero nuevamente mi duda es, tanto cambió, tanto se deterioró la macro, tanto se deterioró la política, tanto se deterioró la economía, la Argentina en general, para que pasemos del 40% ganador. Porque las encuestas pueden decir lo que quieran. Acá la clave es el resultado electoral. Que uno mira la encuesta con un velo puesto en cuál podría ser el resultado electoral. Lo cierto es que en octubre Milei arrasó, pintó de violeta a toda la Argentina. Y que ahora digan que tenemos un 60% de desaprobación. Lo que pasa es y que la verdad imagen que no de los otros coincide. políticos es peor todavía. O sea, muestra la desaprobación Pero de igual. Milei, pero vos mirás Pará, la ¿cuánto sacó? imagen de los políticos y es toda negativa. Pero pará, si sacó 40% y la imagen negativa 60%, más o menos estamos. No, o sea, No era tan alta. No sé si es así de lineal. O sea, No, pero con digo, un no me parece tan 60%. delirante. No digo que sea así. No, porque sé. todo el no sé re- cómo es la metodología de San Andrés, No, pero... no porque todo el resto que no ve tan mal a Milei tendría que todos votar a favor de Milei. No pasa eso tampoco. Igual San Andrés también dice este mes que la imagen negativa, la desaprobación de Milei es del 60%, pero que está en una meseta, que nos fue empeorando. No lo sé. Yo no considero más en las encuestas en ningún lado del mundo. No, estas no son... Igual, pará, esto es importante. Estos son estudios que hacen universidades. Claro, Está el índice no es encuesta. de la universidad donde vos trabajás, el índice de confianza del consumidor y al gobierno. Sí. Y por el otro lado, la de San Andrés, que mide la imagen de todos los políticos y mide cómo está la gente con respecto a los políticos y también a los tres poderes de la democracia Sí. y también las preocupaciones de la gente. Pero bueno, volviendo a las cuestiones económicas, creo que se vienen buenos datos, ¿no? vienen Pará, brotes eso te verdes. quería decir. Yo lo decía el otro día, que había hablado con un economista y me decía, che, fíjate los datos de actividad, porque ahora te va a empezar a dar la comparación interanual contra los meses que empezaron a ser malos el año pasado. Es decir, a partir de mayo, a partir del desarme del EFIS, etcétera, vas a tener, qué sé yo, números de construcción, vas a tener algunos números que seguramente tengan que ver con la reactivación de la construcción a partir de la obra privada, no pública, de distintas autopistas, etcétera. Sí. Después vas a tener seguramente comparación contra algunos meses malos del año pasado, donde comercio te va a dar positivo y donde seguramente te empieza a dar positivo, quizás algunos números de industria también te puede dar positivo en la comparación interanual por lo menos. En la recaudación lo mismo, más allá de la caída y que ahora se está hablando de algunos ajustes en algunos sectores, que eso habrá que ver cómo sigue. Yo te decía, si no te iba a morder la cola, hace unos meses te preguntaba, y me parece que empieza a pasar un poquito eso, no sé si estás de acuerdo o no, ahora me lo vas a ¿Con qué? decir. ¿Con qué?
Con que si vos cae tu recaudación, vas a tener que hacer más ajuste, y si vas a hacer ajuste, seguramente vuelvas a tener otra baja de recaudación. Entonces, si eso no puede tener impacto. Sí. ¿Qué estás viendo vos de los próximos meses, Yoso? Bueno, sí, o sea, tenés algunos datos de alta frecuencia en general que hablan sobre el nivel de actividad. ¿Alta frecuencia que es? Perdón, que no, sensibilidad, digamos, nuevamente esto de la recaudación, no sé, patentamiento, distintas cuestiones intrasectoriales que te pueden, no sé, dado tanto de la construcción como de la industria, como del comercio y demás, tenés algunos datos que el último mes, por lo menos marzo, dio bien. Hay que ver si esa tendencia se mantiene hacia adelante. Coincido con vos que esta cuestión sobre la recaudación es una variable clave a monitorear, fundamentalmente porque si te bajan los ingresos, para compensar y no caer en rojo, tenés que también acompañar del lado del ajuste. ¿Coincidís conmigo, Yoso, en serio? Sí, obvio. Listo, está bien. Por eso vimos clave que el nivel de actividad empiece a rebotar para que los impuestos cíclicos empiecen a crecer todavía con más fuerza y que le den más espalda al gobierno para no tener que hacer un ajuste todavía más agresivo. Eso sería positivo del lado del nivel de actividad, que llegaría después finalmente al bolsillo. Así que sí, yo nuevamente, yo creo que hay datos positivos que van a venir hacia adelante, que van a reflejar un mejor nivel de actividad. La baja en las tasas de interés reales y nominales, la baja en la volatilidad en la tasa de interés, la baja en el riesgo país, la estabilidad cambiaria, la baja en la inflación, proyectos de RI que deberían empezar, o también licitaciones de obra pública o de obra pública privada que se deberían llevar a cabo, esto que dijiste de las autopistas y demás. Son cuestiones que en general deberían empezar a traccionar más el nivel de actividad. Y eso debería, favorecer finalmente a la economía en general y que llegue finalmente a los bolsillos argentinos. Si eso se mantiene durante un periodo más prolongado, estarías entrando en un entorno mucho más virtuoso que de cara a las elecciones le vendría muy bien al gobierno. En esta transición, tengo una pregunta que no sé si sos vos el que me la tiene que responder, pero me da curiosidad. Ayer me traía un auto de plataformas a mi casa y era un chico que tiene una marca de ropa, un emprendedor, una supyme, y me dijo, me bajó mucho la facturación, entonces es mi primer viaje, lo hago para complementar mi sueldo, sin llorar, sin nada. Me dijo, lo hago para poder llegar tranquilo con los pesos. Y justo vi que hubo en la tapa de un diario que hizo esa nota, un becario de CONICET que maneja un auto de plataforma para llegar a fin de mes, un farmacéutico que... ¿Es parte de esta transición y de reconversión de apertura de economía, destrucción de algunos empleos, o es como un momento muy difícil y cada uno hace lo que puede? No, yo creo que siempre en Argentina se necesitó más de un trabajo. O sea, siempre. No, bueno, pero quizás son trabajos que uno no se hubiese imaginado que hacía eso, con servicios, manejar un auto. Eran como profesiones que no tienen nada que ver con manejar un auto. Sí, no lo sé bien, o sea, yo entiendo que estamos en esta transición. Policías, qué sé yo, como hay un montón de profesiones que ahora están manejando auto de plataforma para complementar su sueldo. Sí, puede ser, nuevamente. Hay ahí un parate en este primer proceso que se dio de corrección de las variables macro y rumbo a una economía que no depende tanto del sector público, sino que depende más del sector privado, pero para que el sector privado traccione necesitas darle las condiciones económicas, fiscales, legales, legislativas, y ahí estamos justo ahora, entonces en ese punto. Entonces me parece que esa transición es natural que algunas variables empiecen a desarmarse, como el tema del consumo y las ventas. Por eso mismo le pasa lo que le pasa a esa persona, y por eso insisto que para mí será muy importante que el bolsillo de los argentinos empiece a mejorar para que el consumo empiece a traccionar, para que esa persona que se le cayó la venta pueda volver a recuperarla y poder proyectar hacia adelante. O sea, nadie te va a invertir en la Argentina si tenés, la nominalidad desarmada, inflación al alza, dólar al alza, etcétera. Y hoy en día tenés unas condiciones macroeconómicas mucho más estables como para alentar ese proceso virtuoso. No se dio por el tema de las elecciones, tuviste en el medio de la cuestión de la guerra. Creo que ya habiendo pasado todo eso y sin mencionar el pero, creo que ya pasó todo eso y ahora sí o sí el gobierno tiene que estar mucho más enfocado en el crecimiento. Yo te quiero mostrar este tuit para cerrar esta gran columna que haces aquí con nosotros. Un genio, siempre es viral. ¿Que solo los lunes, Yoso, que venís o venís más veces por semana? Porque yo quiero que vengas más veces por semana. Yo también, Yoso.
No, pero... no, vengo solo los lunes. Yo. Bueno, el El tweet... tiempo es el único recurso que no se recupera. No, escúchame. Así está, que- está nostálgico, melancólico. Es muy amoroso, es muy... Así como Lo lo aprendí ven... en la facultad. Así como lo ven a Yoso, ponchámelo a Yoso. Así como lo ven, es un tipo sensible, es un tipo que Le faltan unos violines. que los domingos le gusta mirar la ventana y las gotitas caer con la lluvia por el vidrio. Le Sube gusta unas eso. historias Soy de un Instagram romántico, con soy un la romántico. novia. ¿Va a ver Arjona? ¿Vas a ver Arjona ahora? No. Ok. Pavadas, También no. quería entender... Pavadas, el ¿no? perfil. Dijo. No pagas, no. Pero es duro al aire, pero es romántico por fuera. Ahora, lo que Mostrá te quiero... el tuit. El tuit de Caputo, enojado un poco por el tema del riesgo Cuca, ¿no? ¿Esto fue hoy? Esto fue hoy. No lo leí el Twitter. Parece Caputo. los tweets de Cristina, ¿te acordás? Los ensayos. Tan largo, chicos. Funcionario con tuit largo ya decís... Acorten, chicos, Por que favor. además está la inteligencia artificial para ayudar a resumir. Dice, el segundo párrafo sobre todo lo más importante, dice, he dicho una docena de veces y lo estoy diciendo que para mí el riesgo Cuca es cero. Es decir, yo creo que no hay chance alguna que gane el kirchnerismo en las próximas elecciones. El mercado no piensa igual que yo. Asigna entre un 10 y un 15% de probabilidad de que eso efectivamente sí ocurra. Y resulta que el riesgo país mide lo que piensa el mercado, no el ministro de Economía o una persona en particular. Y después sigue, bueno, esto contestándole a un periodista. ¿En de respuesta Clarín. qué fue? A un periodista de Clarín que hablaba sobre, yo creo, Walter Schmidt. no la leí la nota de Walter Schmidt, pero creo que es esta confusión sobre lo que él dice, si existe o no existe el riesgo Cuca, porque en la conferencia de Expo EFI él dice, bueno, el riesgo Cuca no existe más, no se preocupen. Está tratando de convencer al mercado que el riesgo Cuca no existe Bueno, más. pero eso es su. Pero lo al mercado que le- tiene que hacer el ministro de Economía. Sí, Eso pero, no quiere decir que sí, no pero, exista. a la vez el gobierno tiene otro mensaje que es, si no, o sea, hay algunos sectores dentro del gobierno que creen que algunas cosas no se dan, algunas inversiones no se dan porque existe el riesgo Cuca. Entonces está como en ese mensaje, no digo que sea confuso, pero hay algo que no termina de quedar claro qué es lo que En el piensa el relato gobierno, del gobierno. respecto al riesgo Cuca. A ver, el riesgo Cuca existe. Está. Ok. Es el riesgo que gane el peronismo la elección. Vos me ¿Definís decís, vos? el riesgo país de Argentina en 500 puntos. No, están menos Bajó, ahora, acaba de bajó. bajar. Bueno, 490. No, Ok, pero está salió bien. de los 500. Está ahí, en 500, rendábamos 500. El riesgo de la TAM está en 255 puntos. El riesgo del mundo, el riesgo país mundial, está en 210 puntos. Sí. ¿Sí? Ok. Brasil tiene 180 puntos de riesgo país. Chile tiene 85 puntos de riesgo país. Uruguay tiene 65 puntos de riesgo país. Argentina tiene 500 puntos de riesgo país. Digo, ahí, y encima Argentina tiene algo que no tienen los demás, que es superávit fiscal y superávit financiero. ¿Qué es lo que tiene la Argentina? Tienes riesgo político, que es el riesgo Cuca, y tenés historial crediticio malísimo. Ahí y no Pachu te y no dice tenés que reservas. Adorni es riesgo Cuca. Y no tenés reservas. No, él ya dijo que en el riesgo país no influye Adorni. Vos ya dijiste eso. Entonces, pero verá, lo que voy es justamente eso, como que tenés algunas cuestiones mejores y otras cosas peores. Lo que tiene la Argentina es un riesgo político ahí latente porque quien le podría competir hoy a Milei, gane o no, es Kicillof. Y Kicillof es un salto al vacío. Eso es que para compensar ese riesgo, el mercado le pide una prima. Y esa prima es el riesgo Cuca, es el spread adicional de lo que Argentina debería valer sin el riesgo Cuca. ¿Cuánto debería valer Argentina sin el riesgo Cuca? El promedio de la TAM porque tiene mejores fundamentales. ¿Y cuánto rinde Argentina? Bueno, rinde 200, 300 puntos básicos más respecto del promedio de la TAM. Y bueno, ahí está el riesgo Cuca. Ahora, Caputo lo que hace es tratar de convencer a Worthy y decir, che, muchachos, o sea, Kicillof es imposible que gane, por eso no existe riesgo Cuca. Eso no significa que no haya riesgo Cuca. Para él no hay riesgo Cuca porque Kicillof es invotable, según su visión, y es imposible que él gane. Bueno, ojalá que tenga razón. De ahí a que el mercado le crea, justamente ahí está diciendo, no me cree el mercado a mí, pero es lo que yo creo que pasa. Entonces estamos en esa. Por un lado, también tiene que convencer a Worthy de que no existe el riesgo Cuca, de que va a poder colocar deuda a mayor plazo, de que las inversiones podrán venir a la Argentina sin ningún tipo de riesgo porque no va a haber riesgo Cuca, o sea, no en el mercado financiero, sino en la economía real. Entonces, bueno, desde lo discursivo, Caputo tiene que decir eso. Ahora, desde lo real, y existe riesgo Cuca. Si no, fíjate lo que pasó el año pasado, con toda la volatilidad cambiaria y financiera que se dio cuando ganó Kicillof. Y está el riesgo Cuca. Eso es así. Y es el salto al vacío, la alternativa a la Argentina. Bueno, está. Ahora, ¿cómo eliminarlo? Bueno, para pulverizar el riesgo Cuca, que ya lo diluyó bastante, digamos, y tenés que seguir mejorando las variables macro y lograr consolidar las mejoras que se tuvieron hasta ahora.
Bueno, Julián Algo Josovich. más me habías dicho. ¿Qué me No, habías yo te dije No. que vos decías que Adorni no tiene nada que ver en el Pero riesgo porque Cuca. ahí te dicen que Adorni el riesgo país. No, dice yo lo que digo es, un está bien. seguidor. Yo lo que digo es, Te estoy chicaneando porque me gusta chicanearte. si vos ves la dinámica del riesgo país de Argentina contra la dinámica del riesgo país a nivel internacional, el ENVI Plus a nivel global, vos ves que las tendencias son las mismas. ¿Qué era lo que yo decía? Que no sube el riesgo país en ese momento por Adorni, porque está subiendo el riesgo país global. O sea, Argentina está cumpliendo la tendencia Ok. que se da a nivel global. No es que el mundo baja las tasas del riesgo país a nivel internacional y Argentina sube. Y ahora. Si fuese así, que Argentina hubiese subido el riesgo país mientras el mundo hubiese caído el riesgo país, podemos asignar a un factor local ese comportamiento de riesgo país. Y Pero ahora. cuando vos ves que suben en el mundo y suben en Argentina, entonces bueno, puedes decir, che, acá Argentina está comportando de la misma manera que se está comportando en el mundo. No hay un factor Adorni, porque después, cuando otra vez el riesgo país a nivel global bajó, también bajó Argentina. Y no es que Adorni salió a explicar algo. Entonces, no explicó la suba del riesgo país ni explicó la baja ¿Y reciente en del qué riesgo jode país. Más allá, digamos, de lo moral de cada uno. Está ¿En qué bueno jode? la pregunta. Para mí, lo que molesta en el tema de Adorni es que revitaliza el riesgo Cuca. Lo revitaliza porque cuando Adorni se compara con el resto y habla de la moral y después es justamente la moral lo que termina afectando, el tipo dice al final voté lo mismo, o queda el riesgo de que el tipo que votó a Milei diga al final estoy votando lo mismo. Porque este gobierno asumió con una vara moral alta diciendo Entonces, que iba claro, contra la casta. Revivís la votabilidad del Cuca, porque al fin y al cabo los pones en el mismo nivel, siendo diametralmente opuestos, porque uno no te respeta los contratos, se cagan las estadísticas, te hace mierda la economía, mientras que el otro no. Entonces digo, el tema es que justamente bajás al mismo nivel a uno y al otro. Ese es el factor riesgo que yo veo sobre el tema de Adorni. Por eso mismo, limpiar el tema de Adorni, no sé de qué manera, no estoy en la parte No hay política. muchas formas de limpiar Lo el que tema sea- de Adorni. Limpiar lo el que tema de sea Adorni que es, sea- o muestra a todo el país en cadena nacional que es inocente o se va, no hay Bueno, mucho limpiarlo. más. De como- la manera en que sea, que se resuelva, le va a venir a la Argentina muy bien porque yo creo que los próximos datos económicos van a ser buenos y eso va a mejorar el humor social y va a volver a permitir que, digamos, reducir este riesgo Cuca. En la medida que se reduzca el riesgo Cuca porque crece el humor social positivo, bueno, es mejor y va a tener un riesgo país más bajo y la hipótesis de Caputo de que no hay riesgo Cuca se va a dar fortalecida. Ahora, si Milei reelige, seguirá existiendo el perdón, Seba, pero me da intriga cómo pensás yo. 4 años más de Milei. Vamos por el año 7 de Milei. ¿Seguirá existiendo el riesgo Cuca? Sí. Sí, porque después vamos a estar hablando cuando Cristina ya no esté, no sé si ella está imposibilitada de por vida, no sé cómo es su condena, Sí. pero después vamos a estar Ya hablando. no puede ejercer cargos públicos. Bueno, Salvo que pero no sé, igual- tenga un indulto o una cosa así, pero no. Bueno, igual, o sea, el riesgo Cuca está porque es el riesgo al peronismo en tanto y en cuanto no sea una alternativa un poco más razonable, un poco más racional, que te respete los contratos, que no vea en el default como en algo positivo, en la expropiación como algo positivo, en el control de precios como algo positivo, en el ataque al capital como algo positivo. O sea, el tema es ese, que quien gobierna del otro lado te canta la marcha peronista y te habla de combatir al capital. Decime cómo carajo crecemos si pasa eso cada vez que tenés una alternativa así. Entonces, cuando dices así, imagínate un tipo no sé, en Europa diciendo, estos que ganan cantan combatiendo al capital, yo no voy ni en pedo ahí. Davidovsky Entonces, es ¿cómo no riesgo Cuca? querés que tengo que haya un ver riesgo yo? Cuca cuando la alternativa es ese tipo que te está cantando eso? ¿Cata es riesgo Yo no, Cuca? vos metés tu guita en un lugar donde el tipo que salta y dice así combatiendo al capital, pero ni en pedo me dejo los dólares donde los tengo y chao. Mirá si voy a hundir la guita en este lugar que va a combatir el capital, o sea, combatir la inversión. Y después si no invertís sos una antipatria, lo que sea. Y no, hermano, pero si vos estás cantando combatiendo al capital y haces todo para combatir al capital. Y vos fíjate cómo nos fue durante todo el gobierno, durante la década ganada. Ayer miraba, década ganada con Alberto, digamos, siempre, pero miraba un video de Kicillof de cómo Cristina hablaba en cadena nacional contando a todo el mundo los beneficios de los precios cuidados. Digo, terminamos la década ganada con precios cuidados, o sea, nos hicimos pelota. Entonces digo, ¿de qué década ganada? ¿En dónde nos hicieron mostrar de que no fue bien? No fue como el culo. ¿Pero sabes por qué no fue como el culo? Porque vos te comparás con el mundo y el mundo prosperó y nosotros no Bueno, crecimos igual para nada. la gran mayoría de los argentinos quedó claro que no fue una década ganada porque el mensaje en las urnas con Milei fue nunca más kirchnerismo. Bueno, mirá, el otro día vino
Juanchi Zabaleta acá. Y yo le pregunté, che, yo te hago un repaso de la herencia de Kicillof. ¿Qué te parece? Y bueno, le fue mal. ¿Por qué tendría que ser presidente? Y porque es un buen tipo. Y eso es. Eso vamos a votar. Eso me dijo, busquen el tape, eso me dijo, o sea, y sí, le fue mal, pero después gobernó la provincia 2 veces, y le fue mal, pero tiene que ser presidente porque es un tipo honesto. Y escúchame, qué honesto, hiciste mierda todo, dejaste un país en default, con inflación, sin INDEC, con pobreza, estancado, con cepo, o sea, todo mal, eso fue la herencia de cada ganada. ¿En dónde nos fue bien con los peronistas? Nunca nos fueron bien con los peronistas. O sea, ¿qué? Porque trucaba las estadísticas, millones de casos que te hacían pensar que estaba bien. Y si te pensás que estaba bien, te tiraban pesos y que después esos pesos no existían porque se te iba la inflación a la mierda. Y bueno, esa es la herencia que nos dejaron. Por eso, pero siempre van a existir, porque en la medida que vos le des nafta a eso, y bueno, siempre va a existir. El riesgo es que pase de vuelta a eso.